el tema del Mercosur y el tratado con la Unión Europea, ya que lo veníamos comentando bastante acá, dada la importancia, los números que se manejaban, el análisis profundo de todo eso. Y como les veníamos diciendo, llegamos entonces a un día donde, después de tantas negociaciones, se dio el entendimiento o acuerdo, según como cada uno lo quiera llamar con más precisión, entre la Unión Europea y el bloque regional que integra nuestro país, que es el Mercosur. Hasta ahí entonces veíamos el trabajo de la Argentina con mucho ímpetu por parte del gobierno de Mauricio Macri de impulsarlo y de incluso acelerarlo en estos días para poder anunciarlo en la cumbre del G20. También en una expectativa de que hay que tener en cuenta el marco a nivel electoral que está teniendo nuestro país. Por eso también suscribieron en algunas cuestiones a hacer mucho énfasis en todos los beneficios que va a dar este acuerdo cuando se termine de implementar. Y además, en el medio de toda esta estrategia de que el gobierno ve muy positivo este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que impulsa desde parte del gobierno de la Argentina, pero hacia toda la región, también en un año electoral. Por lo tanto, el audio de la emoción del canciller Faury llegó incluso a los medios de comunicación. Escuchemos. Presidente. Está emocionado. Lo felicito. No puede hablar de la emoción, ¿lo escuchan? No. En su presidencia se logró. Presidencia? ¿20 años de negociación? Bueno, se le quiebra la voz al canciller Faury cuando intenta darle la noticia de primera mano al presidente de la Nación. Lo que les propongo en medio de esta circunstancia en la que trascendió toda la sensibilidad por parte del gobierno en este tema, en un año electoral, por supuesto, también ¿quién agarra el mando? La oposición. La oposición habló de que esto en realidad no hay nada para festejar e incluso Alberto Fernández dijo que era una tragedia el acuerdo. Las diferentes repercusiones que se van dando en el ámbito político. Lo que les propongo ahora es recapitularizar un poco, dar un poco marcha atrás en fotos, en tratar de ver qué es lo que fue sucediendo. Bueno, lo que fue sucediendo en principio es la recepción de todos los técnicos que se reunieron por parte de la Unión Europea y los cancilleres de la región que integran el Mercosur en una cena donde hicieron un balance de trabajo, hasta dónde estaban como para tener un punto de partida en cuanto a las negociaciones, que algunos dicen que duraron 20 años, otros dicen que no se pueden tomar 20 años de lapso, y ahí empiezan a ver las divergencias. Esta es la foto, acá los vemos a todos, están los representantes de la Argentina, Jorge Faury, está el canciller de Brasil, Ernesto Araujo, el de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, y de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa. En esta recepción, por supuesto, estaban los representantes de comercio de la Unión Europea, lo que llaman ellos los comisarios europeos. Si uno va un día más, empiezan las reuniones de trabajo, pero también empezaron las cuestiones de información llamativa. Jorge Faury, el canciller argentino, de repente se conoció que suspendió la visita a Osaka, Japón, donde se llevaba la cumbre del G20 y que se iba a quedar hasta ver cómo seguir con las negociaciones y llevar a buen puerto. Los lugares más difíciles que fueron para la negociación fue la industria ganadera y la industria vitivinícola, poniendo también como freno total por parte de Francia. Pero Francia también tenía otro tema que llevó a esta reunión. Francia planteaba que si Brasil se sale del Acuerdo de París sobre el cambio climático, no había firma. La reunión con Bolsonaro se dio y evidentemente llegaron a buen puerto porque ya sabemos el final que tuvo y estuvo la firma. Todo esto en realidad empieza a darse como un festejo por parte de los argentinos. Ya escuchamos al canciller Faury muy emocionado al respecto, pero trascendió también el video de los festejos, porque cuando Macri escuchó el audio, los llamó por teléfono. Veamos. Hola. Perdón, presidente, Cantarro. ¿Están contentos? Estamos, Tenemos acuerdo. Acá estoy con Tenemos acuerdo, presidente. Tenemos acuerdo. de acuerdo, Mauricio. Vamos, Mauricio. Vamos, más adelante.
Bueno, el partido de Argentina con Venezuela no se había dado, así que no estaban festejando los goles de la selección, estaban festejando el fruto del trabajo que venían realizando en todas las negociaciones. Lo cierto es que en números ya los hemos repasado bastante, pero hay que hablar de que el tratado implica un mercado de 800 millones de habitantes, que es la cuarta parte del PBI mundial. Veremos, por supuesto, cómo siguen todas las negociaciones y cómo se implementa esto a través de los años. Pero por lo pronto, en un año electoral, el gobierno argentino lo tomó como un triunfo. Empezamos. Ya veníamos discutiendo acerca del Mercosur, de todos los datos que implica y demás. Vamos a ver el enfoque de cada uno de nosotros que integramos Hoy Nos Toca a la Noche para ver con qué ojos podemos observar este análisis del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Doy la bienvenida a todos así general, como para empezar. Gise, me gustaría también ver tu visión al respecto de este acuerdo comercial, del libre comercio. Bueno, Diana, buenas noches a todos. Yo no soy una experta en el tema. Bien, como vos bien decías, obviamente que cuando no podés mostrar resultados en la gestión económica, el gobierno lo va a usar todas las fotos que pueda, como lo hizo ya en diciembre también acá. Bueno, es así. Me parece, por supuesto, que es un acuerdo histórico, en eso coincido con el gobierno. No me parece, como dice Alberto Fernández, que sea una tragedia por todo lo que va a involucrar. No solamente es la integración al mundo desde lo económico, sino también desde lo político y desde lo cultural. Pero, a ver, en tiempos de grietas salvajes, ¿se me permite estar en el medio de algo? Porque no está bien visto. Los grises no están bien vistos. Pero me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, si la Argentina puede competir, digamos, porque no toda la industria, o sea, va a haber que bajar impuestos, va a haber que bajar costos para que haya competitividad y seguramente muchas industrias o empresas van a tener que reconvertirse y me parece que va a haber una transición que va a ser costosa o dolorosa. Entonces digo, bueno, insisto, no soy una experta en el tema, tenemos que ver cómo el Estado hace para que eso no sea tan tremendo, pero por supuesto me parece una buena noticia. Bueno, años de negociación que llevó todo esto, ¿no, Nicolás? Sí, hay que tener en cuenta, primero me sumo a lo primero que decía Giselle respecto de las críticas de la oposición. Hay un tuit de Evo Morales de hace horita y media, 2 horas, que dice que saluda el acuerdo comercial alcanzado por la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, organismo que tiene a Bolivia como miembro en proceso de adhesión. Evo Morales siempre dejando en offside al resto de la progresía sudamericana, pero bueno, sí, respecto del paso del tiempo, o sea, yo estaba en 5º año cuando se empezó a hablar del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Tengo 37 años, estoy viendo los 40 a la vuelta de la curva y recién ahora se firma el acuerdo. Yo estaba en 5º año, pasaron 10 presidentes, 10 presidencias en realidad, 9 presidentes, 10 presidencias desde que se planteó esta cuestión, algunas muy breves, pero bueno, 10 presidencias en total. Hay que tener en cuenta que cuando uno mira esos milagros económicos que ocurrieron en estos últimos 20 años en la región, no fueron milagros económicos en 20 años, sino que fueron milagros económicos del 2005-2006 para acá. Cuando uno habla del milagro económico de Chile, el milagro económico de Perú, el milagro económico de Ecuador, son todos milagros económicos dentro de un acuerdo de libre comercio. Nosotros ahora estamos firmando un acuerdo de libre comercio con el 30% del PBI mundial. Hay que ver cómo funcionará, pero si eso no es histórico, no sé qué lo es. Y no digo que sea histórico por el gobierno, repito, pasaron 10 presidencias, son 20 años con interrupciones, pero 20 años en total, por lo cual no es un logro solamente de este gobierno, sino que por ahí podríamos llegar a decir que por primera vez en mucho tiempo tenemos algún consenso con algunos años pasados de la política. Laura, desde la economía, ¿cómo podemos leer esto? Mira, yo creo que se pueden rescatar 4 ejes principales que resumen un poco lo que significa este acuerdo. Para no entrar en la minucia, porque de hecho la minucia no la tenemos, la letra chica del acuerdo todavía no está. Lo que tenés que saber es, por un lado, los propios analistas, especialistas en el tema, estaban sorprendidos por el alcance y la magnitud del acuerdo. Sinceramente, no creían que iba a involucrar a tantos rubros. Por supuesto que no va a ser una baja
inmediata y generalizada de aranceles. Va a ser algo que se va a dar en el tiempo, en forma escalonada, pero estaban sorprendidos porque se había especulado con que quizá no iba a ser más que un gesto simbólico, algo más, ¿viste? Una expresión de buena voluntad, de gesto político para darle a la Argentina una lavada de cara. Segundo punto muy importante y que responde un poco a la inquietud que expresaba Giselle, la apertura comercial no va a ser idéntica para los dos bloques. Va a haber dos velocidades de apertura comercial. El Mercosur, en tanto un bloque subdesarrollado, mucho menos competitivo y todo lo que ya sabemos, lo va a hacer a un ritmo menor que la Unión Europea, con lo cual vamos a tener un margen de adaptación y de acomodamiento mayor. Tercer punto, vamos acelerando. El usuario, el consumidor final, va a ser el principal beneficiado. Esto es lo que dicen los economistas, porque te dicen, sí, van a entrar productos de afuera más baratos, pero esto que va a hacer, va a terminar con los oligopolios, que son los formadores de precios, va a hacer que haya más competencia, que tengan que bajar los precios domésticos y va a ser beneficioso para la gente, porque la gente va a poder consumir a mejor precio. Y lo último, que para mí conceptualmente es vital. No se lo voy a robar, es una expresión de Marcelo Elizondo, que a mi entender es uno de los expertos más destacados en esta materia. Él dijo, este acuerdo nos permite importar institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el Mercosur es un desastre. El Mercosur es un bloque de un funcionamiento sumamente defectuoso. Está desarmado, desarticulado, como un rompecabezas que no termina de... Este compromiso que estamos asumiendo al hacer un acuerdo nos obliga a tener otra actitud. Bolsonaro y Macri van a tener que sentarse a hablar y van a tener que tener un diálogo maduro, serio, van a tener que tener consistencia en el tiempo respecto de las decisiones que tomen, porque si no va a venir Merkel, va a venir Macron y nos van a decir... ¿Y? Entonces creo que esto nos va a ayudar a hacer un Mercosur un poco más a la altura de lo que nos merecemos. Más como una unión, en realidad el Mercosur terminan siendo socios, países socios en lo comercial, en muchas de las cuestiones también, pero bueno, la Unión Europea ya es una unión que tiene otros beneficios. Santiago, también esto implica en el deporte. ¿Qué lectura le podemos dar a este acuerdo? Mirá, en el caso del fútbol conocemos un poco la resistencia que tiene a ciertos cambios, pero en este caso puntual el fútbol es un adelantado, porque hace más de 30 años que viene comercializando fútbol entre Sudamérica y Europa. Esto no es nuevo, vienen comercializando futbolistas, compra y venta, donde se sabe que deja muchísimo dinero, comercializando ropa deportiva, material audiovisual, campeonatos internacionales, Copa Libertadores, Intercontinental, que era la de antes, ahora es el Mundial de Clubes. Televisación, mundiales, que entre los equipos de Sudamérica y de Europa han ganado todos los mundiales de fútbol. O sea, esto es muy, muy viejo y nosotros siempre venimos hablando de la habilidad que tiene el mundo del fútbol para hacer dinero. Bueno, este sistema de comercializar entre Europa y Sudamérica ya es viejo, ya es raro que hasta los gobiernos no lo hayan visto antes. El fútbol son unos adelantados del negocio. Es raro que no lo hayan visto antes porque ellos ese puente ya lo vienen utilizando hace mucho tiempo. Bueno, con todo este panorama de un trabajo que venimos haciendo constantemente en cuanto a la información de estas reuniones previas y este final, ahora nos queda restar, como venía mencionando recién Laura, ¿no? La letra chica de este acuerdo para conocer un poco más al respecto. Nosotros vamos a ir a un corte, pero cuando volvamos vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de lenguaje inclusivo, vamos a debatir sobre las diferentes perspectivas y qué significa esto para los jóvenes y para el resto de la sociedad. Desde que comenzó a instalar
instalarse la idea de tener un lenguaje inclusivo, también empezaron a aparecer diferentes escenas de la vida cotidiana, de las noticias y demás, donde instala el debate en toda la sociedad y en distintos sectores. Acá lo vamos a debatir también en Hoy Nos Toca la Noche, pero para eso quiero hacer una pequeña introducción de diferentes hechos que se fueron dando en nuestra sociedad, en la Argentina, con Nicolás Luca. Nico, contanos un poquitito cómo vino dándose toda la instalación de un lenguaje inclusivo posible para poder tenerlo en la sociedad. Bueno, antes que nada, evidentemente se venía gestando de antes. Muchos nos anoticiamos el día que vimos la conferencia que se dio en el Colegio Nacional Buenos Aires, si mal no recuerdo, cuando denunciaron puntualmente una serie de situaciones y empezamos a escuchar que estaban hablando de una forma que... ¿Qué está pasando acá? O sea, claro. ¿cómo es que están Los hablando? mayores no entendíamos. Sí, automáticamente empezaron las resistencias propias y más que resistencia, los ataques, ¿no? O sea, cuando te encontrás con algo distinto, empiezan los ataques y se disfraza de ataque generacional, claro. Cuestiones que son más bien ideológicas por ahí. O desacreditarlo. Desacreditarlo por una cuestión de edad, cosa que es muy fácil siempre. Entonces, y que lo peor es que se arrastra toda la vida, ¿no? O sea, con 37 años me desacreditan personas de 50 y así sucesivamente. ¿Y qué pasó? Los hechos que fueron ocurriendo es que empezó a tener aceptación en un montón de espacios. Ajá. Y en los últimos meses se fue acelerando, y con lo cual se acelera el debate también. Vos tenés la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, puntualmente la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, empezó hace menos de un mes, el 8 o 9 de junio, a aceptar cualquier trabajo práctico académico con lenguaje inclusivo. O sea, permitirlo sin que eso cuestionara el contenido del material. O sea, no se iba a descartar un material porque no estuviera escrito con las reglas tradicionales de la lengua castellana. A eso le sumamos, para el otro lado, lo que pasó en la última semana. Puntualmente, tenés primero el precandidato presidencial Alberto Fernández, Ajá. que en un tuit saluda a todos, todas y todes, levantó polvareda obviamente, y después tenés la noticia que dimos acá mismo hace unos días nada más, que ¿De Mendoza? En Mendoza, la vicedirectora de una escuela primaria de Junín, fue desplazada. Primero dijo que fue desplazada por usar el lenguaje inclusivo. Después las autoridades dijeron que no fue desplazada, sino que fue trasladada. Sí. Con lo cual, bueno, medio que nos llamó la atención, ¿no? Porque si era para sancionarla, la tenés que sacar de circulación, no trasladarla a otro lugar donde no llame la atención. Y después empezaron a surgir que también había cuestiones políticas de fondo, pero lo puntual es que siempre lo que termina llamando la atención es el uso del lenguaje inclusivo, si corresponde o no corresponde. Y hay Nicolás, una de última hora. eso te iba a preguntar. Hoy mismo, o sea, este programa lo veníamos preparando hace días, y hoy mismo la Real Academia Española presentó la edición 2019 del Manual de Estilo. ¿Y aparece el TODES? No, les preguntaron por el lenguaje inclusivo porque es algo que es un debate que también abarca a España. Y bueno, las autoridades que estaban presentando el manual de estilo dijeron que no hay que confundir gramática con machismo y cerraron la discusión. Bueno, habría que ver entonces esto cómo se da, si realmente es una cuestión de machismo-feminismo o realmente es una cuestión de inclusión de todos los sectores. Para eso quienes llevan la bandera generalmente o casi siempre son los más jóvenes, las nuevas generaciones, los que vienen a instalar incluso otra mirada cultural que a algunos de los mayores nos cuesta o no tenemos o no nos da la capacidad a veces incluso. Para eso precisamente vamos a hablar con dos jóvenes sobre el tema. Estamos con invitadas como Natalia Mira, que es presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini en el año 2018. Exacto. Bueno, buenas noches y gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Eugenia Marino, que es secretaria general actualmente del Centro de Estudiantes también del mismo colegio, del Carlos Pellegrini. Gracias, chicas, por estar acá, por darnos esa visión y por contarnos un poco cómo empieza a articularse esto con el resto de las personas con las que ustedes interactúan. Por ejemplo, en el colegio, los profesores, ¿todos aceptan el lenguaje inclusivo? Mira, yo particularmente recuerdo que el año pasado había varias de nosotras que entregábamos las pruebas, que entregábamos las pruebas escritas con lenguaje inclusivo para mismo materias como lengua. Este año sí surgió un posicionamiento particularmente de la rectora de nuestro colegio en favor del uso del lenguaje inclusivo, digo, como aceptando el uso del lenguaje inclusivo, lo que no existía hasta el año pasado tal vez, pero sí, digo, en las instituciones también
no sé la verdad en las medias, pero sí siento que al menos en la generalidad de los compañeros y los pibes más jóvenes, sí está bastante normalizado lo que es utilizar el lenguaje inclusivo. De hecho, a mí me suena raro no usarlo o digo, estar en un espacio en donde no se usa. O sea, te sale natural, no forzado, digamos. Sí, total. Obvio que hay distintos matices de distintas personas, pero también cuando uno comprende lo que es, de dónde viene el lenguaje inclusivo, por qué es importante tomar la definición política de empezar a usarlo, y que es de que, históricamente no nos incluyen ni a las mujeres, ni a las trans, ni a les trans, ni a las trabas, es como algo mucho más profundo que simplemente decir, hablo con la E. ¿Y de dónde viene? Viene justamente de esto, o sea, de una historia que nos relega a lo más recóndito, a lo oscuro, a lo clandestino, al closet, y que justamente la E lo que viene a hacer, cuando nosotros hablamos, o sea, nosotros pensamos y lo exponemos en ideas, nos comunicamos con palabras. Entonces, es importante mostrarnos a las mujeres, mostrar que hay disidencias, mostrar que hay personas que no se identifican con varones o con mujeres, mostrar que hay mujeres y compañeros trans. Exacto, que hay mucho más allá de lo que es una mujer cis o un varón. Que cis me refiero a que es una mujer que es biológica y que se autopercibe como mujer. Hay mucho más allá y que históricamente lo han relegado a la clandestinidad, lo han relegado al closet, y el lenguaje inclusivo lo viene a poner sobre la mesa. Por eso yo comparto con lo que decía recién Nicolás, esta cuestión de, casi es ideológico la oposición al lenguaje inclusivo, porque es una cuestión de no querer que eso salga del closet, querer que eso siga en lo clandestino, en lo que no se habla. Quiero preguntarle a Eugenia también un poco para ver la visión, y Eugenia, en este sentido, pienso en el lenguaje inclusivo, como veníamos hablando recién en el inicio, de que la RAE dice que no está contemplado, de que no hay que hacerlo, de que es una cuestión machista. ¿Se trata de machismo-feminismo? O sea, yo creo que para sumarle a lo que pasa por lo menos dentro de las escuelas, que no es una política institucional, sino que termina siendo siempre los docentes que lo avalan, es bueno, lo estoy intentando, bueno, estoy practicando, bueno, no estoy a su nivel, pero es como una decisión personal de decir, bueno, me voy a sentar en la mesa y voy a intentar de cambiar eso. Y para mí con el lenguaje inclusivo pasan varias cosas. Me parece que siempre que hablamos pasan dos cosas. En un sentido, alguien te escucha, entonces me parece que el lenguaje inclusivo en parte busca que a la persona a la que le estás hablando respetarla en la diversidad y respetarla en la diferencia, y entender que no puedes dar por sentado de qué género se siente si no te lo dijo, o inclusive que muchas veces cuando hablamos tal vez sabemos que decimos todos en genérico cuando hay mujeres o cuando hay disidencias, e igual usamos la O. Pero me parece que también hay algo de que uno un poco es como habla. Me pasaba que hablaba con una mujer adulta hace un tiempo y me decía, bueno, entre nosotras hay confianza, no hace falta que usemos la E, tipo, ya sabemos que no somos ni machistas, que no discriminamos. Y yo le decía, bueno, hay algo, uno es un poco como habla, y el hecho de hablar para todas las identidades y no ponerle un filtro a eso es una decisión también de identidad, de decir, bueno, yo cuando hablo voy a hablar de esta manera, porque me parece que es como me quiero parar frente al mundo. Y después sí me parece que la cuestión que dice Nati, hay una cuestión histórica y social de que históricamente en el discurso y en cómo hablamos como sociedad está tapada una parte de la sociedad, y hoy es un ámbito de resistencia el lenguaje, porque inclusive trae esta discusión. Yo hoy hablo con la E y una persona que tal vez nunca lo escuchó, sí, la verdad que choca, es verdad eso, la diferencia es te hace sentir atacada, que eso es un poco una construcción, la diferencia no nos debería hacer sentir atacadas porque somos todos distintos, pero sí me parece que tener una charla de, bueno, pongamos sobre la mesa que hay todo un sector que está invisibilizado. Yo les digo esto que pienso y después les pregunto a raíz. El lenguaje es obvio que está vivo y tiene que cambiar de acuerdo a cómo cambia la sociedad, y se tiene que adaptar como las normas se tienen que adaptar también a los cambios de la sociedad. Pero esos cambios no pueden ser tan drásticos de un día para otro. La gente que tiene más de 50 años le va a costar porque toda la vida, la mayor parte de su vida habló de una forma. Entonces aprendió eso. Entonces, también esto es lo que digo porque estaban hablando de que es una cuestión de postura, y a lo mejor no, tiene que ver con una cuestión de edad que cuesta más. Pero la pregunta concreta es, ¿no sienten que esto es justamente que nace más en los centros urbanos y en colegios en donde va gente que milita, que tiene mucha conciencia social? Digo, ustedes
¿Hablan con sus pares de colegios quizás que están en las provincias, pero en los pueblos, para saber si llega también hasta ahí el lenguaje inclusivo? Yo el año pasado, cuando el proyecto por la legalización voluntaria del aborto llegó hasta el Senado, se creó una especie de red entre compañeras y compañeros de todo el país, justamente para poder articular y poder encarar el tema del proyecto más a nivel federal. Y a mí, de hecho, mismo me sorprendió porque esto tenía como la misma apreciación. Bueno, el lenguaje inclusivo es una batalla que recién está empezando, que recién se está dando como en colegios así como el Pellegrini o en colegios de Capital Federal, y es un núcleo muy reducido. Y me sorprendió mucho ver la contracara de eso que yo misma pensaba, de una compañera o compañera de Mendoza que grabó un audio y habló en lenguaje inclusivo, compañeros en Salta que lo mismo, no sé particularmente a qué colegio iban o de qué estatus económico pertenecían, pero sí me sorprendió el repliegue que yo misma no le daba al lenguaje inclusivo a nivel nacional, y que creo que se va expandiendo. Sí, tal vez podemos adjudicar un poco más los debates en algún centro que lo vemos un poco más concentrado, que lo vemos que lo discute un poco más, o que lo tiene un poco más naturalizado tal vez, pero yo creo que hoy en día, y los medios de comunicación son una gran herramienta para eso también, que eso, en canales de aire hay periodistas que cada tanto tiran un par de palabritas en lenguaje inclusivo, y para mí eso va instalando de alguna forma, de una forma mucho más generalizada. Y también, perdón, como tomo un poco lo que decías al principio de la cuestión generacional. Yo creo que obvio, hay personas como, no sé, mis viejes, o docentes de mi colegio, que no hablan en el lenguaje inclusivo, pero no es una cuestión tipo, no sé, Feynman, que agarra y... No es ideológico, por eso te digo, no todo es ideológico. Hay otros factores. O la RAE, que sale y lo defiende como acérrimamente, o sea, defiende contra todo esa postura y no está dispuesta siquiera a escuchar que hay algo que se sale de la norma. Sí, que en eso coincido con Nati, me parece que hay como una diferencia entre que te salga bien fluido, que inclusive a mí me cuesta, a veces no todas las palabras me salen con E porque uno aprende a hablar distinto, a no hacer nada. O sea, hay muchos docentes que se paran en el aula y dicen, miren, no me sale, me gustaría, pero... Y reconocerlo también es parte de ese proceso. Obvio que después de construir lo que uno vivió es difícil y eso lleva tiempo, y hay que entendernos también en que estamos todos en busca de ese proceso. Tanto Eugenia como Natalia recién marcaban que fue como un proceso de invisibilización y de problemáticas que termina desembocando en esta forma de hablar en un modo más inclusivo. ¿Ustedes creen que con las fluctuaciones del idioma y que más de una vez han aparecido palabras que después fueron desapareciendo y formas de hablar que después fueron para atrás de vuelta, si se solucionaran los problemas, si todos los problemas invisibilizados pasaran a visibilizarse, a debatirse y a solucionarse, ¿ustedes creen que el lenguaje inclusivo puede llegar a retrotraerse o creen que llegó para quedarse? Yo, no soy muy fanática de hacer futurología. No. Pero sí, me parece, por ejemplo, que, por ejemplo, si existiera o si se empezara con pequeños pasos, tal vez como, ley de cupo laboral trans o una compañera trans que esté sentada en una banca de diputados, que eso es algo que hoy en día no sucede, y si la sociedad estuviera en otro sistema y no fuera, patriarcal, y también el sistema económico fuera otro, si todo el marco de relaciones fuera distinto, yo no sé si se utilizaría el lenguaje inclusivo como particularmente como esa expresión. Yo creo que hoy en día es una decisión política usarlo, porque eso no sucede, y lo que genera el lenguaje inclusivo es decir, acá estamos las mujeres, acá estamos las trabas, acá estamos las trans, acá estamos las no binarias, y es esa nuestra herramienta también. No digo que sea la única, y no creo que, por ejemplo, porque de repente empecemos a usar todo ese lenguaje inclusivo en Argentina, el aborto va a ser ley por decantación, vamos a volver a tener Ministerio de Salud. No creo que todo eso suceda. Sí creo que son debates que se correlacionan y que se complementan,
digo, no se puede obviar una cosa. Veremos. Así. Bueno, les agradezco a las dos haber estado acá. Siempre es un placer escuchar a nuevas generaciones, por lo menos para saber qué es lo que piensan, qué es lo que buscan, cuáles son las diferentes inquietudes que empiezan a tener. Así que siempre es bueno escucharlos de primera mano. Gracias. Nosotros vamos a un corto. Enseguida regresamos. Vamos a seguir analizando este tema. Vamos a ver si el lenguaje inclusivo en realidad lo que hace es darle un puntapié a la sociedad como para empezar a visibilizar un montón de cosas que fueron relegadas durante años. ¿Cómo se hace con el sistema educativo? ¿Qué pasa en realidad con el idioma? Ya venimos. Vamos a seguir analizando todo este tema aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Agradecemos entonces la presencia de Gustavo Sorsoli. Muchas gracias, buenas noches. Es ex rector y profesor del Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Es así? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Bueno, y también nos acompaña Santiago Kalinowski, que es lingüista y lexicógrafo de la Academia Argentina de Letras. Buenas noches y gracias por estar aquí. Bueno, planteado el tema del lenguaje inclusivo, nos gustaría saber si esto en realidad es parte de una modificación del lenguaje o tiene por detrás también una cuestión de cambio cultural para empezar a aceptar la diversidad en toda la sociedad. Los escucho. No, bueno, la realidad es que los cambios lingüísticos no se deciden. Los cambios lingüísticos no son algo que conscientemente decidimos hacer, es decir, cuando en el latín había amado, se decía amaveram. No es que dijimos, bueno, no, pará, nos cansamos de esto, son demasiadas desinencias, anda avisando que vamos a ser distintos. No, sucede solo según un principio de economía en general, que es el patrón reconocible que hay de cambio lingüístico a través del tiempo. Esto es lo contrario. Es decir, en lugar de ser una manera de gastar menos energía, uno requiere mayor energía. Entonces no lo podemos poner del lado de los cambios lingüísticos que suceden solos, inconscientemente, sin que nadie lo decida y los decidimos todos. Está del lado de otro fenómeno, que es un fenómeno consciente de intervención retórica, de crear un mensaje que tiene una forma que logra tener un efecto en el auditorio. Entonces, en ese sentido, hay que dividir las cosas. Es decir, no parece ser un tema que se vaya a dar solo, es decir, un cambio lingüístico que todos vamos a incorporar, y eso no tiene nada de malo, porque hay una especie de obsesión. La opinión pública está obsesionada con que si algo no está en la gramática, entonces no es relevante. Mentira, no tiene por qué estar en la gramática para ser relevante. Como si fuéramos un país respetuoso de la gramática. Somos hablantes nativos de español, por lo tanto la gramática la tenemos nosotros adentro. ¿Sí? Son las reglas que gobiernan la manera que tenemos de hablar. Entonces, pero las chicas dijeron recién que es una decisión política. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece la E? Cuando aparece la E existe un pronunciamiento político mío. De decir, yo me planto ante un problema de la sociedad, ante una injusticia que persiste en la sociedad, me planto de esta manera. Esta no es la posición institucional de la Academia Argentina de Letras, por otro lado. Es algo que fuimos desarrollando nosotros como una descripción del fenómeno. Y porque cuando el tema está. Claro. El tema está. ¿Dónde está? Tenemos que ver exactamente. A mí me da la impresión, como decían antes, que es un fenómeno que circula especialmente en grupos activos alrededor de estas luchas políticas. En determinados sectores hay una trayectoria militante detrás, es decir, no es un fenómeno de las masas. Y no tiene nada de malo que no sea un fenómeno de las masas. No tiene nada de malo. Una vanguardia política siempre es una minoría. Y eso, entonces, no hay ningún problema. ¿Sí? Que no sea gramática, que no sea de las masas. No hay ningún problema que sea un fenómeno de los centros urbanos tampoco. ¿Sí? Los debates políticos más intensos se dan donde están las instituciones están en las ciudades, el fenómeno es urbano. Nada de malo en eso. Pero hay que tener en cuenta esto. Los cambios lingüísticos no se deciden conscientemente. Pero cuando nosotros nos comunicamos, muchas veces gastamos mucha más energía para lograr el efecto que buscamos en el otro. ¿Sí? La economía, este principio de economía, no es un principio que gobierna la comunicación, es un patrón del cambio lingüístico a través del tiempo. Entonces nosotros cuando nos comunicamos muchas veces hacemos un rodeo mucho más largo porque eso nos va a asegurar, qué sé yo, la retórica del amor, por ejemplo. Muchas veces damos una vuelta gastamos muchísima más energía porque consideramos que eso nos va
a traer el efecto que nosotros buscamos. Gustavo, ¿cómo se desarrolla todo esto en el sistema educativo? Mira, yo lo que puedo percibir es que claramente en las escuelas, afuera de cámaras charlábamos y en los últimos meses he hablado con varios rectores y rectoras de escuela y el lenguaje inclusive no está instalado en el día a día, ¿sí? Hay anécdotas, hay situaciones, claramente la militancia, ¿sí? La militancia lo usa y lo que uno ve habitualmente es si hay un grupo de estudiantes, chicas, chicos que pasan a convocar para alguna acción, muy probablemente se dirijan a sus compañeros con lenguaje inclusivo. Pero las preguntas de esos compañeros son en el lenguaje habitual. Es decir, justamente hay una marca política detrás de ese uso. De todas maneras, a mí, más que el uso de la E o no, sí me preocupa cómo usamos el lenguaje. Voy a poner un caso. Recién me mandaban una foto de un acto que se estaba realizando y había 2 sillas vacías y en una silla había un cartel como de reserva del lugar. Vieron que habitualmente se hace eso, ¿no? Y entonces el cartel decía, doctor, no importa, Pablo Quesada. Y al lado decía, señora de Quesada. Bueno, ese uso, y es un uso muy común, siempre fue así, creo, cuando digo siempre fue así, hasta ahora. Ya es anacrónico ahora. Pero se sigue usando. A ver, entonces tenemos a un señor con su título, con su nombre completo, y al lado la silla reservada para la señora de, una situación clara ¿No hay una cuestión generacional ahí? Porque, por ejemplo, mis padres sí, era la señora de Luca. Dicen mi señora. Sí, pero no mi esposa. Ninguna mujer dice mi señor. Pero en mi generación no conozco ningún matrimonio que la mujer use el apellido ni del marido ni de el apellido del marido. Bueno. O sea, hay como cuestiones generacionales que se van... Pero esto sucedía en una institución educativa. Sí, esto plasma de alguna manera una situación. Quiero decir, e incluso quienes usan un lenguaje que hoy no es el inclusivo, pero que acepta o incorpora al mismo tiempo la A y la O, en una situación binaria que las chicas no van a aceptar de ninguna manera. De todas maneras, si ustedes se fijan, en la mayoría de los textos aparece primero el masculino y después el femenino. Nunca dice las y los estudiantes, siempre son los y las estudiantes, o sea, siempre hay primacía. Yo creo que ahí hay que reflexionar, hay que ver cómo... Hay muchas maneras, bueno, el lenguaje, y el castellano en particular, nos dan 1000 formas diferentes para poder expresarnos, tratando de incluir a todos, ¿sí? Y cuando uno dice todos... Bueno, acepta y tiene que haber cierta confianza en que estamos incluyendo a todos. Pero claramente las chicas ponen ese todes de alguna manera para poner de manifiesto todas estas asimetrías, todas estas injusticias, todos estos sufrimientos. Y me parece bien. Ahora, cuando eso pasa a el estamento de la academia y en particular de la educación dentro de la escuela, ahí empieza a haber cierto ruido. O sea, que no está de acuerdo con lo que hizo la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia. Yo no sé si yo tengo que estar de acuerdo. Primero, no soy un especialista como podría serlo él. Digo, no me parece, simplemente, es una cuestión personal, pero me parece que hay unos ciertos códigos. Yo soy profesor de matemática, entonces tengo unos códigos para escribir matemática. No los cambiaría así tan tranquilamente y que me dejara de comunicar con mis pares. El lenguaje matemático además es universal. Digo, no importa que seas japonés, chino, ruso, nos entendemos. No cambiaría así livianamente. Me parece que hay que darle discusión y que la universidad es un lugar para... Sí, digamos, la universidad es un lugar para discutir, me parece que acordamos. Ahora, que un estamento netamente político, no académico, levante la mano con liviandad quizás para decir que pase todo, no me parece. Pero entonces es machista el lenguaje. ¿Eh? ¿Es machista?
A ver, no sé si, digamos, claramente tiene asimetrías. Claramente tiene asimetrías. Las lenguas las hacemos las lenguas las hacemos los humanos. Los humanos tenemos prejuicios de raza, tenemos prejuicios sexuales, las lenguas codifican esos prejuicios. ¿Por qué usamos el masculino como genérico y no el femenino o un tercero? Porque la especie humana es ancestralmente patriarcal. Hay un androcentrismo ancestral de la especie que terminó creando un correlato gramatical en esa especie de categoría no marcada. Ante la duda, masculino. Porque claro, los hombres están en todos lados. No hay espacio que no esté acaparado por un hombre. Y eso ha sido así durante miles de años. Claro. Y esos son los tiempos gramaticales. El cambio lingüístico, la codificación gramatical es algo que se da a lo largo de cientos y de miles de años. Claro, sí. Por eso, digamos, esto no es un cambio lingüístico. Ahora, no tiene nada de malo que no sea un cambio lingüístico. ¿Qué pasa si nosotros creamos una sociedad absolutamente igualitaria, con todo lo que eso implica, absolutamente igualitaria, y lo mantenemos durante 5 siglos? Y bueno, por ahí los hablantes hacen algo con el masculino genérico. Por ahí el masculino genérico se queda insuficiente ahí. Claro. Pero ahora, esa es la forma que asume un cambio lingüístico. ¿El género es de las palabras o de las personas que describe? De las dos cosas. Claro. Hay género gramatical y hay, digamos, seres sexuados. Digamos, predomina en la morfología del español, que es algo que predominaba en la morfología del latín, que la palabra con A tiende a ser femenina, no todas, pero... y la palabra en O tiende a ser masculina, incluso con el neutro, que también terminó metido en el masculino. Entonces, ese es un patrón real. Los hablantes tienen razón cuando asumen que la O tiende a lo masculino y la A es femenino. Eso no es un invento. Digamos, eso viene de la historia morfológica del latín, y que pasó, por lo tanto, también al español. Les hago una pregunta a ambos, que más o menos lo habíamos preguntado en el bloque anterior a las chicas. ¿No hay como una suerte de injusticia al hablar y criticar o abordar a favor o en contra solamente el lenguaje inclusivo y no preguntarles, che, ¿por qué están hablando así? Bueno, el lenguaje inclusivo, de la E, incluso la arroba, la X, sí, explícitamente se ponen por fuera de las reglas del sistema lingüístico. En solamente este tema, ¿no? Porque después respetan absolutamente todo lo demás del sistema lingüístico. Pero en esto específicamente se ponen afuera, no sin querer, sino a propósito, es decir, explícitamente. Y ese ponerse afuera de las reglas genera un nivel de atención pública, un nivel de penetración que no lo tendría de otra manera. Es decir, es un recurso de intervención del discurso público extraordinariamente potente, primariamente porque la gente está muy obsesionada con el tema de las reglas gramaticales, que eso es un proceso histórico que viene de hace muchos años, que viene con la modernidad, digamos así. Entonces, ese rasgo del lenguaje inclusivo lo hace muy atractivo si uno es un militante de la igualdad. Lo hace muy, muy atractivo como un recurso de intervención del discurso público y, como decíamos, como el masculino genérico es la expresión gramatical de un patriarcado ancestral de la especie, entonces tiene todo el sentido del mundo que yo intervenga ahí, moleste ahí, pinche ahí. Claro. ¿Sí? Y me parece que por otro lado, digo las chicas, porque etariamente digo las chicas, porque si uno habla con las referentes más importantes, que son Mabel Bianco, Rita Segato, bueno, incluso periodistas más jóvenes, Ingrid Beck, bueno, no hablan con la E, o quizás ponen alguna palabra en medio del discurso para dar cuenta de que... Sí, claro, pero las chicas encontraron un recurso que la academia que estudiaba el tema de la inclusión y el tema del género no había encontrado, que es poder hablar. Claro. La X, la arroba, en las los era como muy tedioso. Solo escrito. Claro, y más o menos, porque incluso el periodismo no usaba, porque bueno, hay normas gráficas, claro, gramaticales que no les permitían. En cambio, las chicas pudieron empezar a hablar. Y bueno, y escuchar no es lo mismo que leer, porque justamente ese lenguaje
se expandió y empezó a sonarle a la gente. Yo me acuerdo una de las primeras Fue escenas... Natalia a principios del año 2018, Claro. dio esa entrevista con TN, dijo los diputados indecisos y eso hizo explotar Sí, claro. el tema y nosotros no parábamos de recibir consultas en el Departamento de Al Investigaciones. respecto. Tengo que cerrar, pero antes quiero saber, ¿esta discusión se da solamente en la Argentina? No, es una discusión global. Es una discusión global porque, digamos, como decíamos, el patriarcado de la especie es un universal, digamos. Quiere decir, formas de masculino genérico hay en todas las lenguas porque es universal la desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, este mismo debate está en Italia, está en Alemania, está en las lenguas nórdicas, está en inglés. En español, por lo que vine viendo, en mi universidad de Canadá estaban haciendo un estudio, Argentina y España son los focos. Pero también está el debate en Chile, también está el debate en México, salió la Academia de México también a hablar del tema. Evidentemente es un tema que va a traer mucho debate, porque tiene muchas aristas, no solamente el lenguaje, sino todo lo que significa, del cambio cultural que evidentemente se necesita. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí compartiendo todo lo que saben. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos. De vuelta todos en la mesa, así que vamos a ir con la información que no podemos dejar pasar y que queremos dar antes de que finalice el programa, porque también el lenguaje inclusivo es parte del deporte. Sí, así es. Hay otro lenguaje que está pidiendo evolucionar, que es el lenguaje de las aplicaciones en las redes sociales. En este caso se llaman para-emoji, que es como para visualizar a los deportistas paralímpicos. Esto lo impulsó el Comité Paralímpico Español. Y bueno, son 28 emojis que ojalá esperemos tenerlos en nuestras aplicaciones. Ahí lo vemos. Tenemos al perro Lazarillo, bueno, hay un brazo ortopédico. Es muy interesante. Sí, muy interesante porque a nivel deportivo, en los emojis siempre están los deportistas convencionales. Claro. Y bueno, había faltante ausencia de todos estos, ¿no? Entonces, bueno. Y porque además el lenguaje inclusivo no es nada más hablar, ¿no? También como uno tiene los gestos, como uno hay lenguaje utiliza sonoro, los dibujos, lenguaje escrito, lenguaje gestual, visual, hay un montón de lenguajes y bueno, en este caso el lenguaje para las redes sociales, para los emojis, bienvenido sea y esperemos tenerlo pronto. Bueno, me encanta, hay que tener en cuenta a todos los deportistas, siempre, porque todos son de alto rendimiento. Pero también estamos a fin de mes y hay que cerrar un poco lo que sería el resumen económico, Laura. Sí, bueno, solo para amargarles el fin de semana, les voy a contar. Pero es viernes a la noche, Laura. En este mes que está terminando, en junio, el dólar cayó más de 5%. ¿Y qué pasa? El que hizo la famosa bicicleta de la que tanto debes haber escuchado hablar, ¿qué pasa? Vendió sus dólares, se colocó en pesos, en un instrumento como por ejemplo una LECAP, que es una letra muy corta en pesos que emite el Tesoro, y después volvió a recomprar dólares. ¿Sabes cuánto ganó en un mes? ¿Cuánto? 9%. Es una barbaridad, 9% en un mes. Piensen que, o sea, un bono a 10 años de Estados Unidos rinde 2%. A 10 años. Claro. Esto es tremendo. Bueno, ganó más que muchas paritarias, pero si eso ¿no? les parece mucho, escuchen. La bolsa tuvo su mayor ascenso, su mayor disparada en 18 años. 30% en dólares en un mes. ¿Vos no invertiste? Bueno, hay que ir viendo. Y también tenemos una última noticia, Sí, de último Nicolás. momento, finalmente la novela de Spert tiene un final feliz para él, que es la justicia lo habilitó a competir en esa lista de UNITE. UNITE a Bonacci y compañía. Bueno, con toda esta información de último momento, el resumen financiero y todos los temas que les trajimos, les decimos feliz fin de semana a todos ustedes. Nos reencontramos el día lunes a las 23 aquí haciendo Hoy Nos Toca la Noche.